Caracterización in silico e in vitro de las condiciones hemodinámicas y de interacción de superficie para el favorecimiento de la deposición y absorción de proteínas reguladoras de la respuesta regenerativa de injertos vasculares. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. Uno de los tratamientos para estas es el reemplazo de vasos sanguíneos patológicos por injertos vasculares. Los injertos vasculares autólogos, es decir, extraídos del mismo paciente, son la solución actual referente como injerto de diámetro pequeño, menor a 6 milímetros. Sin embargo, se ha reportado para estos fallas en el 50% de los casos tras 10 años de implantación. Además, no todos los pacientes son viables para esta alternativa debido a otras enfermedades que afectan la estructura y extracción de los mismos. Por otro lado, están los conductos sintéticos no regenerativos como injertos de teflón y dacrón que funcionan de manera óptima como reemplazo de vasos grandes. Sin embargo, para diámetros inferiores a 6 milímetros presentan fallas por oclusiones trombóticas debido a las incompatibilidades con las propiedades mecánicas de los vasos sanguíneos nativos adyacentes. Es por esto que el desarrollo de injertos vasculares regenerativos de diámetro pequeño es un tema de relevancia para el área de biomateriales e ingeniería de tejidos. Cuando el injerto vascular es implantado en el cuerpo humano, este se somete a las condiciones fisiológicas de carácter bioquímico, mecánico y hemodinámico ante las cuales debe responder de manera óptima para reducir su probabilidad de falla. Uno de los eventos más relevantes que define la falla o el éxito de injertos vasculares en operación es la interacción entre la superficie o lumen del injerto y la sangre, debido a factores fisiológicos como la pulsatilidad del flujo, la distensibilidad de la pared y la variedad de especies que viajan en la sangre. La interacción entre el biomaterial y la sangre conlleva respuestas como la absorción de proteínas, la adhesión y activación de plaquetas y la coagulación y finalmente trombosis en el caso de falla del injerto vascular. Uno de los indicadores de un injerto vascular exitoso es la estabilización de las condiciones hemodinámicas en la región de implantación, la cual promueve la formación del endotelio en el lumen del injerto. El flujo y la presión, así como los esfuerzos cortantes resultantes de estos, determinan la cinética de interacción entre las células sanguíneas, proteínas y el injerto. Se ha reportado que el flujo laminar y unidireccional y los altos esfuerzos cortantes generados por estos promueven la correcta señalización para la generación de endotelio y modulación de la proliferación de otros grupos celulares del injerto. Por el contrario, los flujos turbulentos y de bajos esfuerzos cortantes vinculados a estos afectan la estructura de las células endoteliales y así entorpecen la formación del endotelio y su función de señalización a otros grupos celulares en la pared del vaso sanguíneo. Por otro lado, la absorción de proteínas es un fenómeno determinante de la falla o éxito temprano tras la implantación del injerto vascular. Una de las proteínas más abundantes en la sangre es la albúmina, una proteína globular de tamaño medio y alta concentración en el plasma sanguíneo. Esta se encarga principalmente de regular la presión osmótica. Adicionalmente, ha sido correlacionada con la disminución de la respuesta inflamatoria en condiciones in vitro sobre superficies de biomateriales. Por otro lado está el fibrinógeno, una proteína de gran tamaño en concentraciones de aproximadamente 3 miligramos por mililitro en el plasma sanguíneo. Su función principal se relaciona con la cascada de coagulación, por consiguiente, la regulación de la respuesta trombótica. La absorción de proteínas sobre las superficies depende de las propiedades de la proteína, la superficie y el solvente, y de la interacción entre estas, por ejemplo, a través de puentes de hidrógeno o de interacciones hidrofóbicas. La absorción de proteínas sobre superficies de injertos vasculares se puede modelar como de único componente o múltiples componentes. La absorción de proteínas es un fenómeno consecuente de la naturaleza surfactante de las mismas, la cual a su vez produce interacciones no covalentes con la superficie. Adicionalmente, es de cuestión de segundos o minutos, por lo cual es un fenómeno determinante para la posterior interacción de células sanguíneas con la superficie o lumen del injerto vascular. Dado lo anterior, se denota la importancia de aspectos bioquímicos como las propiedades de la proteína, tales como densidad, masa molar, carga superficial, superficie de reacción, concentración de las proteínas y solventes y las tasas de reacción de las absorciones. También se denota la relevancia de aspectos hemodinámicos como las propiedades del fluido, en este caso de la sangre, así dentro de las cuales está su viscosidad y densidad, la pulsatilidad del flujo y presión, el régimen, el flujo gobernante, las configuraciones geométricas, entre otros.
Igualmente están los aspectos mecánicos dentro de los cuales están las configuraciones geométricas. Es importante acá denotar el micrograbado característico de las arterias nativas y las propiedades de la pared tanto de arterias nativas como injertos vasculares. Sin embargo, aún es más importante la interacción que existe entre estos tres aspectos y su efecto sobre la respuesta regenerativa de injertos vasculares. No obstante, el estudio de cada uno de estos aspectos se ha realizado esencialmente de manera separada o bajo importantes simplificaciones de alguno de los aspectos, por lo cual es reincidente la necesidad de estudiar el efecto conjunto de fenómenos bioquímicos, mecánicos, hemodinámicos sobre la deposición de proteínas en injertos vasculares y su capacidad regenerativa. Es entonces donde los modelos computacionales y modelos in vitro cobran importancia como herramientas que permitan estudiar el efecto conjunto de estos tres aspectos de interés sobre los injertos vasculares regenerativos. Por ello, el objetivo general de este estudio es modelar la correlación del comportamiento bioquímico, mecánico y hemodinámico sobre la absorción de proteínas en injertos vasculares y su efecto sobre el potencial regenerativo de los mismos. Para tesis 1 se abarcó el modelo de las condiciones hemodinámicas y mecánicas sobre el comportamiento de injertos vasculares, tanto de origen sintético y natural, y el modelamiento de la absorción de albúmina y fibrinógeno sobre la superficie de injertos regenerativos. Para llevar esto a cabo, se realizaron tres modelos computacionales que fueron preliminarmente correlacionados entre sí. Para la evaluación de las condiciones hemodinámicas, se realizó un modelo de pared rígida Nancy Fluent, para el cual se ingresó una geometría con y sin micrograbado en los injertos vasculares naturales y sintéticos, y se ingresaron las propiedades del fluido, sangre, se impusieron como condiciones de frontera presiones pulsátiles en rangos fisiológicos y se realizó iteración para el método de enmayado. El segundo modelo consistió en el estudio de la deformación de la pared de injertos vasculares tanto naturales y sintéticos, con y sin micrograbado interno, dada la condición de presión obtenida como efecto del flujo del modelo de pared rígida en Fluent. A partir de este modelo se obtuvo la deformación y los esfuerzos cortantes de los injertos vasculares en los materiales y geometrías de interés. Finalmente se hizo un tercer modelo que consistió en el estudio de la absorción de fibrinógeno y albúmina en una solución de único componente sobre la superficie interna de injertos vasculares. Para este modelo se ingresó una simplificación de la geometría del injerto vascular, de los sitios de reacción y de las propiedades físico-químicas de todos los elementos involucrados. Para el modelo de pared rígida y pared distensible realizados en ANSYS Fluent y Static Structural respectivamente, el dominio computacional consistió en una geometría tubular de 3 milímetros de diámetro interno, 0.9 milímetros de espesor y 3 centímetros de largo, que representaría el injerto vascular. Los vasos nativos poseen una microestructura o un micrograbado en la superficie de su capa interna, como se observa en la imagen de histología. Dada este patrón, entonces lo que se hizo fue reproducir en el software Autodesk Inventor el patrón de micrograbado para tanto células, para tanto injertos vasculares de arterias porcinas descelularizadas como injertos de origen sintético, en particular de poliuretano. Adicionalmente, se introdujeron las propiedades de la sangre, un flujo laminar y el enmayado con su respectivo análisis de convergencia de malla para el modelo de Fluent. Para el modelo estático estructural se realizaron simplificaciones sobre las propiedades del material. Inicialmente, ambos materiales se asumieron como isotrópicos. Se puede observar acá el enmayado tanto para Fluent como para estática estructural, respectivamente. Como resultados preliminares, entonces se obtuvo la convergencia de malla óptima a partir de la variable de velocidad y se obtuvieron los patrones de deformación, así como esfuerzos para los diferentes modelos, tanto con micrograbado, sin micrograbado, de origen natural como arterias descelularizadas porcinas y de origen sintético. Se concluyó que el enmayado de la microarquitectura es aún un aspecto a mejorar, puesto que los indicadores de calidad de malla de estos grupos no fueron completamente satisfactorios. Por lo anterior, los resultados presentados para estos grupos son preliminares. No obstante, se corroboró el efecto del micrograbado sobre la deformación de la pared y los valores de esfuerzos en la misma, obteniendo para casi todos los casos del grupo con micrograbado valores más bajos comparados con el grupo control. Siguiendo con el aspecto bioquímico, se realizó un modelo computacional en COMSOL para la absorción de proteínas sobre la superficie de un injerto vascular, de acuerdo a lo propuesto por Latour. Para este modelo se hicieron simplificaciones frente a las características físico-químicas y estructurales de las proteínas. Se ensamblaron 4 físicas dentro del software en COMSOL Multiphysics, que consistieron en ingeniería de reacciones, transporte de especies diluidas, reacciones de superficie y flujo laminar.
Se pueden observar algunas de las ecuaciones gobernantes del modelo para cada física. El dominio computacional consistió en la representación de un injerto vascular de 3 milímetros de diámetro y 1 centímetro de longitud. Las superficies de reacción se modelaron como esferas de 0.1 milímetros de diámetro, ubicadas en la superficie interior del injerto. Se puede observar el enmallado seleccionado para el modelo. Se realizó análisis de convergencia de malla en un punto de prueba en la geometría 3D respecto a la concentración de proteínas en dicho punto. Se obtuvieron los perfiles de concentración para albúmina y fibriminógeno en el fluido, la concentración de sitios de reacción, la concentración de los complejos proteínas, sitios de reacción, y la concentración de los complejos proteínas, sitios de reacción irreversibles. Se corroboró el funcionamiento de la dinámica de reacción propuesta por Latour, pero en este caso aplicada al caso de absorción de proteínas en injertos vasculares. Asimismo, se observó el efecto del flujo sobre la absorción de proteínas bajo las variables independientes de tiempo y espacio. Es importante denotar las suposiciones y limitaciones del modelo, dentro de las cuales está la simplificación geométrica de las proteínas, los valores de las constantes de las reacciones obtenidos a partir de literatura. El fluido se asumió como agua, la concentración inicial de los sitios activos se obtuvo de otro modelo de absorción de proteínas y aún no se ha incluido el efecto de la deformación de la pared y del flujo pulsátil en el modelo, entre otros aspectos. Estos aspectos se pretenden refinar en la segunda fase del modelo. Finalmente, se realizó un estudio de sensibilidad del modelo a la variación de los valores de las constantes de las reacciones con el fin de obtener los diferentes perfiles para posteriormente correlacionarlos con las propiedades de los materiales de interés en los injertos vasculares. En este caso, observamos una constante de reacción muy baja respecto a la constante de reversibilidad. Se denota la no reactividad entre las especies para el intervalo de tiempo dado. En este segundo caso, la diferencia entre las constantes es menos marcada. Se resalta un aumento inicial en la concentración del complejo proteína-sitios activos y posterior decremento cuando aumentan los complejos irreversibles hasta llegar a un estado asintótico. Finalmente, en este tercer caso se observa una constante de reacción mucho mayor que la de reversibilidad, por lo cual se denota un comportamiento más rápido en la saturación de sitios activos y un estado asintótico del complejo irreversible, como se ve en la línea azul. Se concluye que la evolución de la dinámica de los modelos propuestos para evaluar el comportamiento hemodinámico, mecánico y bioquímico de los injertos vasculares fue corroborada por medio de los modelos computacionales, por lo cual pueden continuar siendo refinados para proveer información relevante fisiológica sobre los aspectos y la interacción entre ellos para la regeneración de injertos vasculares. Adicionalmente, se concluyó sobre la necesidad de implementar un software adicional para refinar el método de enmallado de modo que los resultados obtenidos puedan ser más concluyentes. Se hace necesaria la validación y verificación experimental de cada uno de los modelos, así como el refinamiento de los parámetros de cada uno de estos de acuerdo a las características mecánicas y físico-químicas de los materiales del injerto vascular. Para ello, el trabajo a realizar en la segunda fase del estudio consistirá en realizar modelos experimentales que provean información relevante para refinar los modelos computacionales. Adicionalmente, se hará más evidente la correlación entre los modelos propuestos para completar el objetivo de estudiar el efecto de la interacción entre estos sobre la capacidad regenerativa de injertos vasculares. Para ello, se realizará un modelo de pared distensible en transient estructural de ANSYS, el cual retroalimentará el modelo de flujo de Fluent, de modo que los resultados obtenidos generen una onda pulsátil de flujo y adicionalmente se va a querer incluir esta función de flujo y este contorno de presiones sobre el modelo de absorción de proteínas realizado en COMSOL Multiphysics. De esta manera se completará la evaluación de los aspectos hemodinámicos, mecánicos y bioquímicos y su efecto conjunto sobre los injertos vasculares. Muchas gracias.